Imagínate ser tan poderoso que la cárcel se convierte en tu reino privado. Desde campos de fútbol y jacuzzis, hasta bailarinas que llegaban en helicóptero, todo oculto tras muros de concreto. Pero lo que nadie sabía era que estos lujos tenían un precio mortal, y que los tratos secretos dentro de esas celdas cambiarían para siempre el mundo del narcotráfico. En este video revelaremos cómo algunos líderes de cárteles obtuvieron acceso a estos lujos extremos. Número 2. Las prisiones de lujo. Cuando la mayoría de la gente piensa en la cárcel, se imagina celdas frías de hormigón, comida pésima y aislamiento del mundo exterior. Pero para los capós de los cárteles más poderosos de Latinoamérica, sobre todo en México, Colombia, Paraguay y Ecuador, la cárcel no es un castigo, sino una mejora. Estos hombres no solo sobreviven al encarcelamiento, sino que prosperan en él, transformando sus celdas en suites de 5 estrellas que harían palidecer de envidia a los hoteles de lujo. ¿Y lo más escandaloso? Gran parte de esto ocurre con el pleno conocimiento, y a veces la cooperación, de los propios funcionarios de prisiones. Empecemos con el ejemplo más infame de la historia, la Catedral de Pablo Escobar. En 1991, ante la creciente presión del gobierno colombiano y de los cárteles rivales, Escobar negoció su rendición con una condición innegociable: cumpliría su condena, pero solo en una prisión que él mismo diseñaría y construiría. Sí, has leído bien. Al hombre más buscado del mundo se le permitió construir su propia cárcel. Y vaya cárcel. Pablo eligió estar allá arriba en las montañas para tener una buena ventaja de 30 minutos. Encaramado en una ladera con vistas a Medellín, la Catedral, apodado Hotel Escobar y Club Medellín, ofrecía comodidades con las que la mayoría de los ciudadanos libres solo podían soñar. Estamos hablando de una cancha de fútbol reglamentaria, una casa de muñecas gigante, un bar, jacuzzi, cascada, sauna, gimnasio, cocina industrial, sala de billar y discotecas con pantallas gigantes. Escobar tenía acceso a teléfonos para comunicarse con su familia y un telescopio para observar Medellín desde arriba. Los informes describían banquetes con caviar, bodas y la presencia de invitados no autorizados, entre ellos otros delincuentes. Pero el lujo iba más allá de la mera comodidad. Escobar incorporó una vía de escape al diseño, una sección de muro con mortero débil que podía abrirse fácilmente. También mantenía un amplio arsenal para su protección. Y los guardias, elegidos personalmente por Escobar, eran más bien guardaespaldas que agentes del Estado. Esta estructura invertía la dinámica tradicional de la prisión, donde el recluso controlaba de facto el entorno. Imagínese a un hombre cumpliendo condena por varios asesinatos. Y tiene su propio club nocturno integrado en el edificio. La zona VIP está allá arriba. ¿Te imaginas esas mesas de allá arriba? Él traía a las chicas. Y aquí mismo, había pequeñas habitaciones. La construcción fue rápida, completándose en meses a expensas de Escobar, cuyo costo se estima en millones, aunque las cifras exactas siguen siendo especulativas debido a la inmensa fortuna de su imperio del narcotráfico, que alcanzó los 30.000 millones de dólares, convirtiéndolo en la 7ª persona más rica del mundo. Y aquí es donde la historia se torna aún más oscura. Se cree firmemente que las personas que construyeron esta prisión para Pablo Escobar fueron asesinadas al finalizar la obra, ya que Escobar no quería que nadie supiera dónde se encontraban todos sus escondites secretos. También oí que los que construyeron la prisión de Pablo Escobar fueron asesinados al terminarla, porque Pablo no quería que nadie supiera dónde estaban sus escondites secretos. La fachada de la prisión se derrumbó cuando la inteligencia reveló que había torturado y asesinado a 4 antiguos lugartenientes dentro de la cárcel en 1992, bajo la sospecha de traición. Este incidente infringió el acuerdo, lo que llevó al gobierno a ordenar su traslado a una prisión convencional, pero Escobar se negó. El 22 de julio de 1992, en medio de un asedio militar, escapó a través de un muro débil previamente previsto, evadiendo la captura durante 16 meses hasta su fallecimiento en un tiroteo en 1993. Es como si se sintiera una energía inquietante. Creo que si algo realmente negativo, como la tortura y el asesinato, ocurre en un lugar, esa energía permanece allí. Pero el paraíso que Pablo Escobar construyó a medida es solo un ejemplo, aunque el más extremo, de cómo el poder de los cárteles corrompe los sistemas penitenciarios. Avancemos rápidamente al Ecuador actual, donde otro narcotraficante logró convertir su celda en un palacio. Adolfo Vito Macías, líder de la banda Los Choneros, disfrutó de amplios privilegios durante su encarcelamiento en la prisión de la Regional, transformando su celda en un espacio lujoso que le permitió vivir como un rey y seguir dirigiendo las operaciones criminales. Su celda, ampliada hasta el tamaño de 2 celdas estándar,
Contaba con una cama matrimonial, un minibar surtido para sus alimentos y bebidas, un baño privado completo, aire acondicionado, televisión, internet y teléfonos celulares para comunicarse, y, quizás lo más sorprendente, un patio con césped donde criaba media docena de gallos de pelea, fruto de su afición a las peleas de gallos. Un llamativo mural a color en la pared mostraba la frase «plata o plomo», una cruda advertencia popularizada por Pablo Escobar, que simbolizaba las ofertas de sobornos o las amenazas de muerte, probablemente dirigidas al personal penitenciario. Pero Vito no se conformó con su comodidad personal. Para su 42 cumpleaños, organizó una fiesta extravagante, con fuegos artificiales que iluminaron el recinto de la prisión, música a todo volumen y una enorme tarta de cumpleaños. Las imágenes lo captaron posando triunfalmente con el pastel, en medio de una celebración que probablemente incluyó alcohol de contrabando y cerdos asados. Un cómplice declaró en Intercepted Communications: «Es como si yo fuera el director aquí». En México, la situación es igualmente grave. Tras el violento motín de 2016 en la prisión de Topo Chico, que dejó al menos 49 reclusos muertos, las autoridades descubrieron celdas de lujo equipadas con saunas portátiles, minibares, 280 puestos de comida administrados por los propios reclusos, acuarios, peceras, televisores digitales por cable, mini refrigeradores, aire acondicionado y camas tamaño king, que beneficiaban principalmente a los líderes del cártel de los Zetas en medio de una corrupción generalizada. Entre las figuras claves se encontraban Iván Hernández Cantú y Creed, cuya celda contaba con sauna, cama tamaño king y televisor. Estas comodidades permitieron que el cártel mantuviera su influencia. El motín se originó por una lucha de poder entre facciones rivales de los Zetas, lo que puso de manifiesto cómo la influencia de las pandillas había transformado la sobrepoblada prisión, con capacidad para 3.800 reclusos frente a una capacidad para 2.500 y solo 100 guardias, en una extensión de facto de las operaciones del cártel. En Paraguay, el narcotraficante brasileño Jarvis Ximénez Pavao transformó su celda en la prisión de Tacumbú en una lujosa suite de 3 habitaciones con televisor de plasma, colección de DVD, biblioteca, sala de conferencias, cocina, aire acondicionado y baño privado. Financió renovaciones y salarios para funcionarios que involucraban a varios ministros de justicia hasta que una redada en 2016 destapó la trama. Estos no son casos aislados. Entre los privilegios comunes denunciados en las cárceles latinoamericanas se incluyen el acceso a celdas VIP o pabellones exclusivos donde los reclusos pagan por alojamientos mejorados, separados del resto de la población. En el reclusorio norte de México, un pago único de 15,000 pesos da acceso al pabellón VIP reservado para los capós de la cárcel, presos influyentes que pueden costearse el aislamiento y los lujos. Asistentes personales, a menudo otros reclusos contratados como matones, se encargan de la limpieza, los recados y la protección. Chefs y mayordomos privados ofrecen comidas y servicios personalizados, convirtiendo las celdas en suites de lujo. Los dispositivos electrónicos, como televisores, acceso a internet y teléfonos móviles, permiten la comunicación y el entretenimiento continuos. Se reportan con frecuencia visitas conyugales prolongadas o privadas, que en ocasiones incluyen el acceso a múltiples parejas. Aún más alarmante, se han facilitado tratamientos estéticos y médicos, como inyecciones de botox o cirugías programadas, dentro de las cárceles. En 2011, la presunta narcotraficante mexicana Sandra Ávila Beltrán recibió inyecciones de botox en su celda de una cárcel de mujeres de la Ciudad de México. El tratamiento, administrado por un cirujano plástico durante horas, provocó el despido de los funcionarios penitenciarios. Número 1. Maquinaria de la corrupción. ¿Cómo logran estos capós del narcotráfico transformar las cárceles de máxima seguridad en palacios privados? La respuesta radica en una combinación tóxica de corrupción, intimidación y fallas sistémicas que ha convertido las cárceles latinoamericanas, de instituciones de justicia, en extensiones de imperios criminales. En el fondo de estas prácticas subyace la corrupción sistémica, donde guardias, directores de prisiones e incluso altos funcionarios aceptan sobornos para facilitar privilegios. Los bajos salarios, como los $537 mensuales que perciben los guardias mexicanos, hacen que el personal sea susceptible a las ofertas de los reclusos o sus redes, lo que fomenta un entorno donde los pagos determinan el acceso a servicios básicos como agua, electricidad o seguridad, así como a lujos como celdas privadas, dispositivos electrónicos o visitas prolongadas. Las cifras revelan una realidad estremecedora. El aislamiento, con muchas instalaciones operando a más del 200% de su capacidad, limita el control estatal, permitiendo que las pandillas dominen el interior mientras las autoridades solo gestionan el perímetro. En Ecuador,
Instalaciones como la del Litoral operaban a más del 200% de su capacidad, con 8.000 internos frente a una capacidad de 1.500, mientras que el promedio nacional de México se sitúa en el 126% de su capacidad. La falta de financiación perpetúa esta situación al escatimar en capacitación, tecnología y personal, creando vacíos de poder que los grupos criminales explotan mediante la extorsión y la economía sumergida. Los guardias desactivan los bloqueadores de señal para los pagos, lo que facilita los delitos externos, y en las cárceles peruanas, con un hacinamiento del 401%, el contrabando de teléfonos mediante sobornos es desenfrenado. El mecanismo es brutalmente simple. Los reclusos aprovechan estas vulnerabilidades pagando traslados a prisiones de mediana seguridad cercanas a sus hogares, evitando así los entornos más severos diseñados para delincuentes de alto riesgo. Los vacíos legales, como la prisión preventiva prolongada, que afecta al 42% de la población reclusa mexicana, o las directrices ambiguas para la imposición de penas, permiten manipulaciones en las que jueces o funcionarios corruptos conceden arresto domiciliario, libertad condicional o reclasificaciones a cambio de dinero. Abigail González Valencia, alias La Reina, disfrutó de importantes privilegios durante su breve estancia en 2019 en el reclusorio norte de México, incluyendo acceso a una celda VIP, un asistente personal o mayordomo, un chef privado y frecuentes visitas de mujeres, descritas como un paraíso en conversaciones filtradas. Estos lujos se derivaban de una orden de protección de la Suprema Corte que le obligaba a cumplir su condena cerca de su domicilio, anulando así su designación como perteneciente al crimen organizado y permitiendo su traslado desde la prisión de máxima seguridad de Altiplano. Pero la corrupción va mucho más allá de los casos individuales. Los reclusos con recursos a menudo recurren a sobornos para conseguir mejores traslados, como prisiones de mediana seguridad más cercanas a sus hogares. En México, los visitantes reportan pagar hasta 800 pesos por visita para entrar y acceder a servicios, mientras que los reclusos se enfrentan a la extorsión para sobrevivir, ya que el 21% de los presos mencionó haber sufrido sobornos en encuestas. En Ecuador, el dominio de las pandillas transforma pabellones enteros de las prisiones en dominios exclusivos, desde donde los líderes dirigen las operaciones en celdas VIP. Instalaciones como Cotopaxi y la Penitenciaría del Litoral cuentan con diferentes niveles de alojamiento. Las celdas VIP Premium, de 2 por 2 metros con aire acondicionado, cuestan hasta $1.500 mensuales para los narcotraficantes, mientras que las opciones básicas van desde $300 por literas hasta espacio en el suelo para quienes no pagan. Los operativos militares de 2024 revelaron piscinas clandestinas, clubes nocturnos con luces LED, camas dobles, relojes de lujo, ropa de marca, teléfonos celulares, routers de internet, licores de alta gama y drogas. Las bandas controlan el acceso, poseen llaves de las celdas y generan hasta $20.000 mensuales con negocios internos como puestos de comida. La violencia que acompaña a esta corrupción es alarmante. Las cárceles ecuatorianas se han convertido en semilleros de organizaciones criminales, y las políticas de encarcelamiento masivo resultan contraproducentes al facilitar el reclutamiento de pandilleros. En 2020, el director de la prisión del Litoral, Héctor Vivar, fue arrestado por un caso de soborno de $30.000, lo que demuestra cómo los funcionarios se benefician de los nombramientos. Las masacres de 2021 cobraron 190 vidas, evidenciando la pérdida de control, con pandillas que gobiernan mediante la extorsión a los familiares. He oído que entre 500 y 800 personas han sido asesinadas aquí, y tras una breve investigación, encontré la sala donde hallaron al menos 50 cadáveres. Así que voy a recorrer todo el complejo y mostrarles todo lo que pueda. Hemos investigado y continuaremos con el paseo de hoy. Ahora bien, creo que todo esto fue añadido posteriormente. Los mosaicos son algo nuevo. Este es un lugar sombrío. Aquí ha fallecido gente. En Colombia, escándalos judiciales como el del cartel de la toga, donde jueces aceptaban sobornos a cambio de sentencias indulgentes, demuestran cómo la corrupción permea todos los niveles. La condena del Tribunal Supremo al funcionario anticorrupción Luis Gustavo Moreno a 4 años de prisión por malversación ilustra ciclos que se perpetúan a sí mismos. Los presos preventivos conviven con los condenados, lo que fomenta el reclutamiento de pandilleros. Los problemas de Paraguay incluyen la crónica falta de financiación, que propicia la connivencia entre los guardias, una cultura de impunidad que consume el 10.015% del PIB, unos $6.000 millones anuales, y un índice de corrupción de 24 sobre 100. Los reclusos gestionan mercados internos mediante sobornos para obtener visitas y libertad de movimiento. Pero quizás el aspecto más preocupante sea cómo los cárteles utilizan las cárceles como centros de operaciones. Utilizando teléfonos celulares e internet,
Los jefes del cártel coordinan actividades, reclutan miembros y dirigen operaciones desde prisión. Vito publicó un video de narco corrido grabado dentro de la cárcel, donde se le ve con gallos y otros reclusos. Los guardias acusados de participar en sus fugas demostraron la magnitud de la corrupción. Los reclusos pagaban $800 mensuales por celdas privadas con televisión y comida, y sobornos por los pases de lista, 5 pesos diarios, la electricidad, 50 pesos semanales, y las visitas conyugales, $25 semanales. Este patrón se repite en toda la región. En Guatemala, las cárceles VIP en cuarteles militares como Mariscal Zavala y Matamoros ofrecen alojamiento tipo apartamento con internet ilimitado y entrada y salida libres, principalmente para altos funcionarios y narcotraficantes. Las asignaciones dependen de contactos, y reclusos como el expresidente Otto Pérez Molina recurren a apelaciones legales para regresar tras sus traslados.